Como comentábamos, hace falta hacer el vaqueado de las normales de esta geometría sobre una geometría más sencilla para que a la hora de meter este modelo 3D en un motor de juegos o en otro o mismamente en una escena de Blender muy compleja, no se nos sobrecargue toda la escena. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, voy a seleccionar el objeto. Lo primero que voy a hacer va a ser ocultar... Bueno, selecciono el objeto, entro en modo edición y voy a seleccionar solo todo lo que no es decoración, es decir, la pieza. Entonces, control más, ¿vale? Hago control más hasta que se me seleccione toda la pieza, ¿vale? Bien, ya tenemos seleccionada toda la pieza. Tarda un poco en cargar, ¿vale? Pero ya tenemos seleccionada toda la pieza. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer Shift D para duplicarlo, botón derecho para cancelar el movimiento y P Selection. De ese modo ya tenemos aquí dos objetos. Tenemos el plane 1, es decir, este que tiene la decoración, que podemos llamar High Poly, y luego tenemos el plane 2, que es el que no tiene decoración, pero está colocado exactamente en el mismo sitio, muy importante, que es Low Poly. Y ahora, ¿cómo podemos vaquear las normales del High Poly en el Low Poly? Pues bien, tenemos que tener un material. Aquí, por ejemplo, vamos a crear un nuevo, añadir un nodo de Image Texture y lo colocamos aquí. Y aquí vamos a crear una nueva textura. Nos vamos aquí al Image Editor, New, que por ejemplo también la voy a hacer de 3000 y 3000 y la voy a llamar textura normales, ¿vale? Con fondo en alfa, etcétera. Aquí la tenemos. Esta textura la voy a guardar como textura normales en nuestra carpeta. Y aquí me voy al Node Editor y en este nodo que está suelto, que no hay que colocarlo de momento en ningún lado, lo que hacemos es coger y abro la textura normales. Bien. Con este nodo seleccionado vamos a ver si nos deja hacer el vaqueado. Primero tengo que seleccionar el High Poly y luego el Low Poly, es decir, primero aquel del que queremos sacar la información y luego en el que la vamos a poner, con Shift. Y luego aquí, High Poly y Low Poly, los dos seleccionados. Y ahora voy a activar el VImage Editor para verlo. Y aquí abajo del todo, en las herramientas de renderizado, está Bake. Y tenemos que vaquear no con Binez, sino vaquearemos Normal. Normal Selected to Active, es decir, seleccionado al activo, lo que hemos hecho, seleccionar el High Poly al Low Poly. Y en Ray Distance vamos a poner 0.5. Y pulsaremos a Bake. Vamos a ver si nos lo hace correctamente. Nos debería salir aquí, en esta imagen, una vez acabe esta barrita de arriba de completarse, que puede tardar bastante dependiendo del tamaño del archivo y del tamaño de la textura, etcétera, de las cosas que tenga que vaquear, de los modelos, ¿vale? Pero en principio tendría que salir bien. Vamos a ver qué ocurre cuando ya está avanzando la barra. Bien, aquí tenéis lo que se nos ha generado. Se nos ha generado este archivo en el que, como veis, nos aparecen en todas las zonas de nuestro objeto original, es decir, donde estaba la geometría de ese objeto original, nos aparecen estos elementos que son los que van a determinar y los que van a hacer que la decoración aparezca sobre la pieza que no tiene decoración. Así que se nos ha hecho correctamente. Esta imagen la guardamos y ahora lo que vamos a hacer es ocultar el High Poly y nos quedamos solo con el Low Poly, ¿vale? Que veis que no tiene decoración. Bien, con este Low Poly vamos a ir a materiales y aquí este material que tiene, que es Terra Sigillata, es el Terra Sigillata original. Y no nos lo tenemos que cargar. Para no cargárnoslo, aquí abajo, en este más de abajo, pulsamos y veis que nos sale Terra Sigillata original .001. Vamos a poner ya este es otro material y lo vamos a llamar Terra Sigillata Low Poly. Bien, nos vamos al editor de nodos y lo que vamos a hacer también, ¿por qué no?, es vaquear del High Poly al Low Poly todo la textura, es decir, tanto el color como la textura de suciedad en una única textura. Eso también es posible hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues este nodo que tenemos aquí volando de textura, vamos al VImage Editor, cierro esta nueva y voy a poner
textura vaqueada. ¿Vale? Pulso en OK y Image, Save as Image, textura vaqueada. Me voy al Node Editor y aquí voy a seleccionar textura vaqueada. ¿Vale? Y con esto seleccionado, me voy a ir al Image Editor para ver luego el resultado. Y vamos a irnos a herramientas de renderizado, Bake, y en vez de Normal, que son las normales, vamos a seleccionar Diffuse, Glossy. Es que claro, creo que Diffuse. Diffuse es lo que tenemos que seleccionar. Vamos a ver si nos lo hace bien seleccionando el Diffuse. Vale, entonces una vez lo tenemos así, pulsaré en Bake. Bien, no habíamos seleccionado correctamente los objetos. Tengo que seleccionar primero el High Poly y con Shift el Low Poly. Vale, ya parece que sí que nos lo está vaqueando correctamente. Veremos a ver qué sale cuando acabe la barra. Bueno, como veis, tarda mucho, tarda demasiado en hacerse este vaqueado, pero se haría de esta manera, ¿no? Como hemos visto, simplemente voy a cancelarlo, porque realmente en este caso no es necesario, pero si queremos exportar, por ejemplo, este objeto únicamente con una textura, tendríamos que hacer eso mismo que os he comentado. En el Node Editor, vaquear en vez de la normal, vaquearíamos diffuse, ¿vale? Y de esa manera se nos vaquearía el color de toda la imagen en una nueva imagen que hemos creado, que sería textura vaqueada, ¿vale? Y así no tendríamos que tener tantos nodos, sino que resumiríamos todos estos nodos de arriba del color simplemente en esto, ¿vale? En una imagen. Pero bueno, vamos a probar. Voy a ocultar el High Poly, nos quedamos con el Low Poly exclusivamente, que es este material Low Poly, otro material distinto, y lo que vamos a hacer va a ser añadir aquí un nodo de normales, ¿vale? Si vemos la imagen de las normales que hemos creado, bien, vamos a ver dónde está por aquí, ¿vale? Entonces, esta no es, aquí está, en el Normal Maps. Tiene también las normales del displacement, ¿vale? Tiene el propio displacement, así que yo ya podría cargarme, por así decir, todo esto de aquí del displacement. Ya no me haría falta añadir displacement, sino que en el displacement, en vez de añadir el nodo de math, etcétera, voy a añadir un nodo que se llama normal map, ¿vale? Normal map, que coloco aquí y lo llevo a las normales. Y ahora añadiremos un nodo de texture, de image texture. Y el nodo de Image Texture abriremos la textura de normales y lo llevaremos al color. Y veis que se nos empieza a ver la decoración ahí, ¿cierto? Aquí podemos cambiar la fuerza, ¿vale? Y ahora, si lo vemos en Rendered, se va a ver la decoración, ¿vale? Se ve como, obviamente no se ve como el original. Bien, me voy a ir a vista de cámara, que si no, esto como veis me va muy ralentizado. Vista de cámara, ¿vale? No se ve exactamente como el original, pero veis que tiene esta decoración que aparece aquí y que da un poco el pego, ¿no? Podemos jugar con la fuerza, etcétera, para probar cómo quedaría mejor. Vamos a ver aquí si, por ejemplo, en fuerza le damos 1, pero creo que va a ser demasiado. Voy a hacer Shift B para que solo se tenga que renderizar un corte así. ¿Vale? ¿Veis? Ya se me renderiza, tarda menos en renderizarse. Y veis cómo quedaría, ¿no? Queda de esta manera. Si ponemos 0.1 queda un poco más... Podemos ir probando la fuerza, ¿vale? Según veamos la fuerza, si subimos mucho la fuerza va a quedar algo demasiado marcado, ¿no? Entonces tampoco nos interesa eso, ¿vale? Pero con una fuerza menor, quizás 0.3 o alguna cosa así, ya se nos marca la decoración en nuestra pieza, y realmente es una pieza plana, ¿vale? Esta decoración está solo marcada gracias al mapa de normales que acabamos de crear. Bien, entonces bueno, esta es una de las formas de hacer nuestro low poly. Ahora tenemos aquí nuestra cerámica low poly, que sí, tiene también decoración, tiene su brillo, vemos cómo se ve también esa decoración en relieve, pero el relieve realmente está fingido. Y obviamente el relieve se va a ver menos, no se va a ver tanto ni tan marcado como en
nuestro high poly que tenemos aquí, ¿vale? Y que el high poly sí que queda más realista. Pero hombre, el high poly solo realmente nos va a servir para hacer una imagen desde el fondo, ¿no? O hacer una imagen de la pieza, digamos, el high poly que esté cercana la pieza, y en cambio el low poly que sean piezas lejanas, que pongamos por ahí, ¿no? Bien, entonces bueno, voy a acabar esta pieza en otro vídeo tutorial con algunos retoques para convertirla en una escena con algún otro objeto por aquí. Ahora veremos cómo.